Bienvenidos a su materia Introducción a la Filosofía. Las escuelas filosóficas son una manera de pensar y de proceder en las investigaciones o trabajos filosóficos. Algunas escuelas filosóficas han surgido a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival que piense de una manera opuesta o distinta. Por ejemplo, la escuela peripatética de Aristóteles, la escuela cínica de Antístenes, la escuela pitagórica de Pitágoras. Las escuelas de pensamiento suelen llamarse también corriente de pensamiento, corriente filosófica, doctrina filosófica y movimiento filosófico. En la Edad Antigua, las escuelas aportan principalmente una visión de la filosofía, definida como el conjunto de los saberes de cosmogonía, cosmología, física, matemáticas, geometría, astronomía y teología. Se centró básicamente en dar una explicación racional a la realidad. Esta etapa contemporánea está marcada por un fuerte existencialismo y caracterizada por sus cambios, problemas y controversias, debido a los avances científicos y tecnológicos, al florecimiento de una gran cantidad de doctrinas filosóficas y sus cuestionamientos en torno a la consistencia y existencia de la verdad y de la filosofía como tal. Básicamente, las escuelas son una agrupación de filósofos que por razones didácticas o de clasificación se han agrupado por quien ha decidido identificar como una etiqueta o denominación conjunta los rasgos comunes en su manera de pensar o de proceder en la relación a la filosofía. En la Edad Media se rescata principalmente que la filosofía se nutra de principios teológicos. Las escuelas tienen como visión que el saber filosófico tiene como fundamento el dogma, la verdad revelada por la fe. Alcance de las escuelas de pensamiento. El idealismo. Afirma la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la consistencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Los principales representantes del idealismo son Platón, Descartes, Leibniz, Kant y Hegel. El realismo. El realismo postula que los objetos son independientes del observador. Pueden existir modalidades de realismo que admiten la existencia de objetos ideales o abstractos. El realismo afirma que los universales existen realmente y que tal realidad no puede reducirse a lo conceptual. Para el realismo, el espíritu humano puede conocer al ser en sí y que la verdad no es otra cosa que la conformidad del juicio con la realidad. El antagónico en el realismo. Sus principales representantes son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Positivismo. Es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, en el cual la metafísica y la teología son sistemas de conocimiento imperfectos e inadecuados. Existencialismo. Considera que lo fundamental en el ser humano es la existencia y no la esencia. En el conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad. Se opone a toda concepción del hombre que le considere independiente a sus relaciones con el mundo. El hombre es una realidad completa e inacabada, con conciencia y libertad, cuyo destino es hacerse y realizarse en medio de múltiples contradicciones de su propia vivencia, lo que le engendra la incertidumbre y la angustia frente al absurdo, al fracaso y a lo inexplicable de su propia existencia. Sus principales representantes son Pascal, Marcel, Jaspers. El historicismo sostiene que la naturaleza de las personas y de sus obras y actos solo es comprensible si se considera a estos como parte integrante de un proceso histórico continuo. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico de diversos grados. Para los más radicales, el conocimiento solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos, mientras para otros solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual.
Sus principales representantes son William James, Sanders Peirce y John Dewey. El criticismo es la doctrina de Kant que acepta que el hombre pueda llegar a la verdad, pero es indispensable justificar racionalmente la forma como llegamos al conocimiento y cómo llegamos a ella. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica. Subjetivismo y relativismo. El subjetivismo es toda teoría del conocimiento donde el carácter de la verdad se hace dependiente de la constitución del sujeto que se conoce. También afirma que lo que es verdad para un sujeto puede no serlo para otro, y el subjetivismo es la reducción de toda verdad y moralidad a la individualidad del sujeto conocedor, siempre variable y sin posibilidad de validez de una verdad absoluta universal. Esto fue todo por hoy, gracias por su atención.